la notación de Lewis para X? Bueno, una pregunta simple de responder. No me gustó este lápiz, Bastián. Permiso. Voy a sacar este otro lápiz para dibujar y explicarle por qué a partir de la notación de Lewis no se puede inferir la formación de tres romanos. X no quiere 6 electrones, X quiere ser octeto. Para hacerlo, tiene que necesariamente participar de alguna molécula con la cual X vea la necesidad de formar enlace, y va a formar tantos enlaces hasta que octeto logre. En consecuencia, X pudiera formar con un electrón desapareado, observa, un enlace simple, lo que lo va a llevar de 6 a 7 electrones. Al formar un enlace simple, está compartiendo un par de electrones y en este minuto ha logrado un total de 7 electrones en la capa de valencia. Todavía no le sirve, pero si formare un segundo enlace simple con el otro electrón desapareado, lo que sucede que al formar dos enlaces simples, ahí X puede lograr octeto. Entonces, ¿por qué no se puede formar el compuesto? Es sencillamente por octeto, alumnos. Permiso. Porque no logra formar octeto. I3. Ya, voy a tratar de dibujar I3. Sí. Ahí estaría el compuesto I. Y el compuesto I se va a enlazar a 3X. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque nadie logra octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo intento enlazar el elemento I del grupo 4 con 3 átomos del grupo 6, nadie logra octeto. Por lo tanto, no puedo proponer que el X e Y intenten formar la molécula IX3, Brito, porque la idea de formar una molécula es que los átomos que forman parte de esa molécula han formado tantos enlaces hasta formar octeto, que en este caso no lo logran. Entonces uno desecha 3 romanos, porque no logra el objetivo central de estar formando parte de una molécula que el tipo, como no tiene octeto, quiere lograrlo, y eso lo logra cuando forma enlace en la molécula, que no se logra con 3 romanos. La pregunta 2. Casa. Alguien que quiera que explique la pregunta 2 casa, alumno.
recuerde, alumno, que ya pasé la lista. Y lo otro, que luego de esta clase voy a levantar la hoja de respuesta para que tú rindas un control 3. Vas a ser evaluado después de esta clase, así que sus dudas despéjela al tiro, al toque. Como decimos los lolos, al toque. Lourdes Torres quiere revisar esta pregunta 2. Veamos, Lourdes. Te voy a explicar, Lourdes, 2 modos de inferir el estado de oxidación para un átomo en una molécula. Voy a tomar la molécula 2 y voy a tomar la molécula 3 y voy a aplicar los 2 modos posibles de calcular los estados de oxidación. En la molécula 2 la voy a dibujar. Voy a hacer la estructura de Lewis, Lourdes. Y mirando la estructura de Lewis, Asenjo te va a recordar cómo inferir el estado de oxidación para el cloro cuando usted tiene la estructura frente a sus narices. Observa, Cl2O. Dióxido de cloro. No, dióxido de carbono. Lo que hay que hacer acá, Lourdes, es a estos átomos buscarle un esqueleto razonable. Una vez que usted crea que tiene un orden razonable para los átomos, quién está enlazado con quién, tiene que usar las notaciones de Lewis, de los que están en la molécula. Yo voy a proponer un esqueleto razonable para esta molécula, la segunda. Digo, el oxígeno, porque es un átomo, me da la idea que el tipo está al centro. Y a los cloros, que son 2, los voy a ubicar a los lados. Ahora que usted propone su esqueleto, Lourdes, tienes que traer a colación la notación para cada quien de Lewis. Buscas al oxígeno, está en el grupo 6, le representa 6 electrones. Ahora tienes que usar la notación de Lewis para cada uno de los átomos en la molécula. Me toca el cloro, lo buscas tú en la tabla periódica, está en el grupo 7. Le dibujas 7 electrones en la capa de valencia al cloro. Ahora lo que toca es dibujar tantos enlaces hasta que cada quien logre octeto. Lo necesita el oxígeno porque tiene 6 electrones, no quiere 6, quiere 8. El cloro necesita formar enlaces porque tiene 7, quiere 8. Entonces, con un poco de práctica e imaginación, y tú dices, el cloro, como tiene un electrón desapareado, lo aporta para formar un enlace simple con el oxígeno. En el exacto minuto que el cloro forma un enlace covalente simple, logró inmediatamente octeto. Cuando el oxígeno forma 2 enlaces simples, logró octeto. Por lo tanto, resulta razonable pensar que el oxígeno forme 2 enlaces covalentes simples. Y luego tú analizas esta molécula, Lourdes, y corroboras que cada quien logre octeto o dueto. Recuerda que hay excepciones a la regla. El fósforo a veces logra octeto expandido y el aluminio y el berilio logran un octeto reducido, pero en general
que los átomos van a lograr octetos. Miran la molécula y dicen octeto todos. Ahí la molécula está bien dibujada. Y una vez que está bien dibujada, comienza el análisis respecto de tu pregunta, el estado de oxidación. El estado de oxidación es la carga que adquiriría el átomo cuando tú rompes los enlaces covalentes y por un juego de electronegatividades, uno de los dos átomos del enlace va a conservar ambos electrones. Aquel que sea más electronegativo va a conservar el par de electrones que se había compartido. Entonces el juego va a ser, voy a ir rompiendo los enlaces y analizando quién es más electronegativo va a conservar el par de electrones y va a adquirir una carga producto de ganar electrones que no eran suyos. En consecuencia, voy a romper el enlace cloro-oxígeno. Si se rompe, Lourdes, tienes que buscar en la tabla, o te lo digo al tiro, el oxígeno es más electronegativo que el cloro. Por lo tanto, al romperse ese enlace, se rompe mediante una ruptura homolítica, como lo vimos en la clase pasada. Los dos electrones que estaban siendo compartidos quedarían del lado del oxígeno, con lo que el oxígeno no solo conservaría su electrón, sino el del cloro, con lo que el oxígeno adquirió carga -1. Y el cloro perdió definitivamente su electrón porque se lo quedó el oxígeno, adquiriría carga +1. Ahora voy a romper el otro enlace covalente y voy a imaginar quién de los dos átomos va a conservar ambos electrones, el más electronegativo, el oxígeno. Por lo tanto, Lourdes, en ese romper los enlaces covalentes y observando quién de los dos conserva los electrones compartidos, puedo inferir la carga eléctrica que cada quien va a adquirir. Se llama estado de oxidación la carga eléctrica que se obtiene en las condiciones que te estoy explicando. Se observa en la molécula 2, Lourdes, que el cloro tiene estado de oxidación +1, el oxígeno -2 y el otro cloro +1. Observa, Lourdes, que voy a usar una propiedad para la molécula 3. La suma de los estados de oxidación en esta y en cualquier molécula es igual a la carga de la molécula. La molécula 2 no tiene carga eléctrica. La suma de los estados de oxidación en la molécula 2 +1 más -2 más 1 es igual a 0, porque 0 es la carga de la molécula 2. Esto mismo que te estoy diciendo lo voy a aplicar para la molécula 3
porque te voy a explicar un segundo mecanismo para estudiar los estados de oxidación. Espero que hayas entendido el que te acabo de explicar. Usted dibuja la estructura de Lewis. Te pones a romper los enlaces covalentes para observar quién conserva el par de electrones por un problema de electronegatividades. Y ahí puedes resolver quién adquiere carga positiva, quién adquiere carga negativa. Y esa carga, niña, es el estado de oxidación. Te voy a explicar el segundo método, que es más simple, para la molécula 3, HClO3. Sin dibujarla, yo voy a plantear una ecuación de primer grado en la que lo que desconozco es el estado de oxidación del cloro. De ahí te vas a ver la wea con su madre. Aquí lo que hago en este segundo método, tengo que sí conocer los estados de oxidaciones más comunes para los átomos que no son el cloro. En este caso, yo debo adjudicar un estado de oxidación al hidrógeno. Mira, Lourdes, a menos que sea un hidruro metálico, que no es la molécula 3. La molécula 3, niña, es un compuesto ternario. Clasifica como ternario, tiene oxígeno e hidrógeno, es un ácido con oxígeno, es un oxiácido. Ese hidrógeno que está en el compuesto 3 no es de un hidruro, porque de haber sido hidruro que no, el estado de oxidación habría sido -1. O sea, que para el hidrógeno, Lourdes, tienes que asignarle un estado de oxidación que usted debe conocer +1, que es lo normal. A excepción del hidruro metálico, donde es -1, que este no es hidruro metálico. El cloro, el estado de oxidación que anda buscando en la molécula 3, le adjudica un valor X. Y del oxígeno, lo normal es que el estado de oxidación sea -2, excepto, Lourdes, si el compuesto 3 hubiese sido un peróxido, que no lo es. Los peróxidos, Lourdes, son compuestos binarios en los que hay 2 átomos de oxígeno, no 3. Si hubiese sido peróxido el compuesto 3, tú al oxígeno le asignas un estado de oxidación -1, pero no es peróxido. En consecuencia, el oxígeno tiene el estado de oxidación que es el más común para el oxígeno, -2. ¿Por qué -2, Lourdes? Porque el oxígeno del grupo 6 quiere 8 electrones, le faltan 2. Al ganar esos 2 para hacer octeto, está ganando 2 cargas negativas y de ahí su estado de oxidación -2. Y ahora, niña, viene lo que te dije anteriormente. Se cumple en toda molécula que la sumatoria de los estados de oxidaciones para los átomos, tantos átomos hayan, iguala a la carga de esa molécula. Si la molécula 3 hubiese tenido carga +5, que no, tú igualas los estados de oxidación a +5. Si la molécula 3 hubiese tenido carga -1, tú igualas la sumatoria a la carga -1, que no es el caso. La molécula 3 no tiene carga, iguala la suma a 0. Como hay 3 oxígenos, tengo que considerar 3 veces el estado de oxidación -2, y todo eso es igual a 0. Y despejo X. Esto ya es álgebra básica. +6, -1, +5.
el estado de oxidación del cloro tú lo puedes calcular de dos modos. O a través de la estructura de Lewis, como intenté explicártelo para la molécula 2, o a través del planteamiento de una ecuación de orden 1 en cloro, tal como lo expliqué para la molécula 3. 2 casa. 0. A ver, te explico 0. Voy a dibujar la molécula 1 para, rompiendo el enlace, demostrarte que el cloro en esas condiciones no adquiere descarga eléctrica, mantiene un estado de oxidación 0. Si yo rompo, Lourdes, el enlace entre los dos cloros en la molécula 1, como se trata de átomos del mismo elemento, la ruptura va a proceder en términos homolíticos, como lo expliqué en la clase anterior. Eso significa que el enlace covalente se va a partir de tal modo que cada cloro va a conservar su propio electrón. En consecuencia, como el cloro en cuestión conserva su electrón, pero no gana el del otro, es que no está ganando ni perdiendo carga eléctrica, mantiene un estado de oxidación 0. Y la carga eléctrica, en este caso 0, sería el estado de oxidación para el cloro en la molécula 1, cuando el enlace es cloro-cloro. Ya, espero que haya entendido Lourdes. Molécula 3, ejercicio 3, dedo. Pónganle número al ejercicio, porque va a llegar un minuto en que yo me voy a confundir de qué ejercicio estás tú hablando cuando me pides que lo revise. Póngale, profe, revise el 3 dedo o 3 casa. ¿Por qué no es 3 árbol? Con el número alumno del ejercicio, para yo poder entender de qué estamos hablando. Ya, ahí alguien envió una consulta. Bastián. Dice, Bastián Brito tiene duda en la 3 casa. ¿Por qué no es 3 casa? Bueno, ya. Porque, Bastián, ¿usted es futbolero, Bastián? Supongamos que el Bastián Brito es futbolero. Existe una jugada en el fútbol en la que, porque al arquero lo pillan adelantado lejos de su arco, un delantero lo ve lejos y la patea de media cancha y le hace un gol de media cancha. La pregunta 3 casa intenta hacer ese gol de media cancha, en la cual el portero debió haber estado bien plantado en el arco para que no le hagan ese gol, que humilla a un arquero profesional. La pregunta 3 casa dice, en la molécula solo hay 5 enlaces covalentes sigma, y eso es falso, porque no están dibujados los enlaces sigma carbono-hidrógeno, Brito, que lo voy a dibujar yo para ti.
tal modo de que hay que enterarse de que hay enlaces carbono-hidrógeno simple, y como ya lo dijera la clase pasada, Brito, cuando veas un enlace covalente simple, eso es un orbital sigma. Cuando veas un enlace doble, el enlace doble tiene un orbital sigma y uno pi. Cuando veas uno triple, en el triple hay un orbital molecular sigma y hay 2 orbitales moleculares pi. Voy a empezar a contar en mi molécula cuántos orbitales sigma veo. Orbitales moleculares sigma, pero si además, Brito, le sumo el sigma del enlace doble, hay 13 orbitales sigma. Por lo tanto, la pregunta 3, que no sea un gol de media cancha a futuro, Brito. Bueno, la idea es que tú salgas de estas dudas, Brito. Qué bueno que nunca más va a estar desprevenido. ¿Alguien más quiere revisar la pregunta 3? Por ejemplo, ¿qué es árbol? ¿Por qué no es que es árbol? Le recuerdo que luego te voy a levantar un control 3, pues esta pregunta 3 árbol usted tiene que saber por qué no es 3 árbol. De la clase de ahora, ¿alguien quiere revisar por qué la pregunta no es 3 árbol a la 1, a las 2, a las 2:30, a las 2:15? ¿No? 3 elefantes. No. ¿Quieres saber por qué no es 3 elefantes? ¿No? Bueno, entonces avanzo. Lourdes, ¿usted no quiere saber por qué no es 3 árbol? Lourdes Torres, ¿usted sabe por qué no es 3 árbol, Lourdes? ¿No lo sabe? ¿Quiere preguntar? Hágalo. Pregunte. ¿No? Cambiamos. Pregunta 4. Elefante. Este es fácil. 4 elefantes. ¿Alguien quiere revisar 4 elefantes? Me mandas por el chat, me dice, profesor, revise la 4 elefantes. Quedan 35 minutos más, alumnos. Después usted va a estar solo frente al control 3. Solo. Ahí, frente al control 3 que te voy a levantar hoy día a la tarde. Vas a tener prácticamente 2 semanas para resolverlo. Y para cuando nos juntemos, vamos a estar resolviendo el control 3. ¿Alguien quiere revisar 4 elefantes a la 1? 4 elefantes a las 2, 4 elefantes a las 3. 5. 5 casas. Lourdes Torres, ¿quiere revisar conmigo 5 casas? A la 1. 5 casas a las 2, 5 casas a las 2:30. Ya. Veamos estas 5. Mira, el planteamiento es que tu molécula Lourdes, pH 3, tienes que llevarla a algún modo de expresión AXE, donde A
es el átomo central de la molécula, X son los átomos que están unidos a tu átomo central y elefante serían los par electrones libres del átomo central. Entonces tú miras pH3, Lourdes, pH3, que es la molécula, que quiero presumir la forma. Si tú te detienes 15 segundos en mirar la fórmula molecular, podrías presumir que fósforo es el átomo central A. En la notación general AXE, el fósforo es A. Y es un tanto evidente que los hidrógenos coinciden con lo que en la fórmula se llama X. Hay 3 hidrógenos, hay 3 átomos X. Entonces usted, tratando de hacer calzar esta molécula con la expresión general, pudieras proponer a esta molécula una expresión general AX3. Así. Si en verdad lo fuere, tu molécula sería trigonal, plana, que es lo propio de AX3. Pero además es posible, Lourdes, que tu molécula en verdad tenga un par de electrones libres ocultos que no siempre se dibujan. En consecuencia, de tener un par de electrón libre, el átomo central, el fósforo, obedecería a otra geometría, que es la propia de los AX3E1. En consecuencia, Lourdes, con una mera inspección visual sobre la fórmula molecular, yo no llego a ninguna parte, porque no sé si la molécula es trigonal o piramidal, en el caso que sea X31. Lo que tengo que hacer para zanjar la forma de esta molécula, tengo que dibujar la estructura de Lewis y poder averiguar de alguna manera si el fósforo cuenta con par de electrón libre. Voy a dibujar la estructura de Lewis. pH3. Para dibujar la estructura de Lewis, Lourdes, tengo que traer a colación las notaciones de Lewis de cada uno de los átomos. Buscas al fósforo en la tabla periódica, está en el grupo 5. Le dibujas al fósforo 5 electrones de valencia. Si con los electrones desapareados del fósforo logra formar enlaces simples, feliz por el fósforo, porque de 5 va a poder pasar a tener 8 electrones.
al formar 3 enlaces simples, el fósforo pasó de 5 a 8 electrones. Y los enlaces simples, que son 3, los va a formar con los 3 hidrógenos, Lourdes. Que por parte del hidrógeno feliz también, porque el hidrógeno pasó de tener un electrón a 2, ya que su aspiración era ser dueto. Lo va a lograr el hidrógeno. Una vez que tengas certeza de que has dibujado correctamente la estructura de Lewis, detente en el átomo central para ver si el tipo tenía o no par de electrón libre. Los tiene, por lo tanto la molécula nunca fue trigonal. La molécula es piramidal AX3E1. Hay que salir la pregunta, hay que hacer la pregunta control. Hay que salir la pregunta control. ¡Tres elefantes! ¿Pero por qué te demoraste tanto? Estoy en las 5. Después la voy a revisar. ¿Por qué te demoras tanto en hacer una pregunta, joven? Me lleva la pregunta 3 elefantes el alumno. Ya, déjame detenerme un rato acá. Ustedes actúan con retardo. Acción retardada, así como una bomba de tiempo. Deja de detenerme en esta pregunta. ¿Alguien más tiene duda con alguna afirmación 5 árbol? A ver, Lourdes. Y me voy a detener con la hibridación en 5 casas. ¿Qué hibridación tiene el fósforo en esta molécula? Para que no te aprendas todo de memoria. Si necesitas aprenderlo de memoria, apréndase de memoria que la hibridación en moléculas tetraédricas y piramidales y angular derivada de tetraedres es sp3. Pero aquí Asenjo va a intentar explicarte que es posible inferirla mirando la molécula, la hibridación. Mira. La hibridación que usted puede inferir es tal que tenga el número necesario de orbitales para hacer lo que aparece haciendo en la molécula. En la molécula en cuestión, el átomo central tiene que tener un par de electrón libre y tiene que estar formando 3 enlaces químicos. Entonces, Lourdes, uno se pregunta, en virtud del dibujo, ¿qué hibridación necesita? Necesita tantos orbitales como los que yo te voy a dibujar para hacer lo que está haciendo. El átomo central necesita un orbital híbrido para contener el par de electrón libre. Te lo dibujo ahora. El átomo central en esta pirámide necesita un segundo orbital híbrido para formar el enlace con un hidrógeno. Y necesita un tercer y cuarto orbital híbrido para ir formando enlaces con el segundo y tercer hidrógeno. En total, el átomo árbol necesita 4 orbitales híbridos. Entonces ahora uno dice, ¿cuál de las hibridaciones que Asenjo me mostró la semana pasada
me permite formar 4 orbitales híbridos. Ahí apelas a una regla mnemotécnica. La hibridación que te va a producir los orbitales que buscas está en el nombre de la hibridación. Para formar 4 orbitales híbridos, tú debiste haber mezclado 4 orbitales atómicos. Repito, para formar 4 orbitales híbridos, Asenjo te dijo la semana pasada que debías mezclar 4 orbitales atómicos. Entonces, del nombre Lourdes, tú dices, ok, tengo que mezclar 4 orbitales atómicos. Esa hibridación va a ser S más P van 2, más P van 3, más P van 4. SP3. De tal modo, Lourdes, que yo puedo mirar la molécula piramidal y observar que el átomo central es alguien que requiere para lo que está haciendo 4 orbitales híbridos. En uno de ellos va a tener que dejar un par de electrones libres y en los 3 restantes va a tener que dejar un electrón con el que formar 3 enlaces simples. Necesita 4 orbitales híbridos. La hibridación que me produce 4 orbitales híbridos es la SP3, porque del nombre estoy viendo que se están mezclando 4 orbitales atómicos, con lo que yo voy a lograr los 4 que ando buscando. SP3, 5 casas. ¿Alguien más tiene duda con la pregunta 5? 5 árbol, 5 dedos, 5 elefantes, a la 1, a las 2, a las 3. Ya, voy a retroceder porque el compañero me hizo una pregunta con acción retardada. De la pregunta 3, elefante. Eso fue lo que me pregunta el compañero. La 3 me devuelvo. Elefante. La 3 elefante, me dice el amigo. En la 3 elefante, Jia Hao Lu, que fue el que me preguntó, no es 3 elefantes, porque la hibridación de los carbonos no es idéntica. Mira, voy a apelar a lo mismo que le dije a Lourdes para poder averiguar la hibridación del carbono. Aunque te voy a sugerir esta regla mnemotécnica que es más fácil todavía, si usted tiene buena memoria. Observa. Yo creo que es bueno que aprendas que para el carbono la hibridación está en relación a la forma de sus propios enlaces. Cuando el carbono solo forme enlaces simples, eso lo va a lograr mediante hibridación SP3. Cuando forma un enlace doble, la hibridación es SP2. Y para la formación de un enlace triple, la hibridación del carbono ha debido ser SP. Mira, aprovechando esta caricatura, voy a explicar cómo en la estructura ven la hibridación, en términos de cuántos orbitales necesita el carbono para formar lo que está haciendo. Mira, comienzo con el carbono sp3.
Ese carbono que está formando 4 enlaces GIA, Lourdes, necesita para lo que está haciendo tener 4 orbitales moleculares. Con cada orbital molecular va a formar un enlace covalente. Una vez que ese carbono logre generar 4 orbitales híbridos, a cada uno de ellos los va a usar para formar un enlace simple, con lo que el carbono va a poder formar a futuro 4 enlaces covalentes. En consecuencia, yo me pregunto ya, si el tipo tiene que formar 4 orbitales híbridos, ¿qué hibridación es aquella que permite al que hibrida generar 4 orbitales híbridos? Entonces usted apela a una regla mnemotécnica. Para la formación de 4 híbridos hubo que mezclar 4 atómicos. Y de los 4 atómicos, lo que se mezclaron fueron S más P van 2, bueno, más P van 3, más P van 4, SP3. Los carbonos que forman enlaces simples han hibridado SP3. Y yo te voy a indicar quiénes son esos. Este carbono que apunto con el cursor está formando un enlace simple con el carbono a mano izquierda, un enlace simple con el carbono a mano derecha, pero además está formando enlaces simples con los hidrógenos, que son 2. Ese carbono alumno es un carbono tetraédrico SP3, como lo es este, y como lo es este otro. Pero el carbono que aparece en el grupo carbonilo no tiene esa misma hibridación, y te lo voy a tratar de explicar ahora el cómo hace. Mira, lo que estás viendo es que el carbono del grupo carbonilo ha tenido que formar 3 orbitales híbridos. 3. Con uno de los orbitales híbridos, el carbono carbonílico va a formar un enlace simple. Con el segundo orbital híbrido va a formar otro enlace simple. Y con el tercer orbital híbrido va a formar el orbital molecular pi sigma del enlace doble. De tal modo que el carbono carbonílico que está en pantalla necesita 3 orbitales híbridos. Y uno se pregunta, ¿qué hibridación tiene que hacer alguien para, producto de la hibridación, producir 3 orbitales híbridos? Regla mnemotécnica Sanjo. Para formar los 3, hubo que mezclar 3. En consecuencia sería un S más un P más otro P, SP2. En consecuencia, usted ve ya que el carbono carbonílico tiene una hibridación SP2 y el carbono del metilo acá tiene hibridación SP3, no es la misma. Por lo tanto, la afirmación tres elefantes es falsa. El grupo, pregunta 6. 6 casas. ¿Alguien tiene duda? ¿Por qué 1 romano es resonante, 2 romano también es resonante, pero no 3 romano? Bastián, ¿por qué 1 romano es resonante? Porque la molécula 1, Bastián, tiene la capacidad de mover los dobles enlaces por la molécula, los electrones pi. Te lo voy a dibujar. Bueno, aquí ya presume que usted tiene que averiguar cómo dibujar la molécula, la estructura de Lewis, SO2. Lo que ocurre, Bastián, que la lógica para entender por qué se forma una molécula es que en la molécula el átomo logró lo que él necesitaba, octeto. En consecuencia, yo voy a dibujar una estructura de Lewis
tratando de lograr de que los átomos que son del grupo 6 en la molécula 1 logren octeto. Y voy a dibujar esta molécula ahora sí. Con ese azufre del grupo 6 brito, yo tengo que hacer tantos enlaces hasta que el azufre logre octeto. Y se me ocurre lo siguiente. Si forma un enlace doble, con el enlace doble inmediatamente logró octeto. De solo formar un enlace doble, el azufre pasó de 6 a 8, resolvió su problema. Y el enlace doble lo va a formar con uno de los dos oxígenos. El oxígeno brito, feliz de formar enlace doble, porque él va a poder lograr de 6 a tener 8 electrones, octeto también. Ahora lo que viene, alumno, es la siguiente proposición. El azufre brito, que ya es octeto, puede un par de electrón libre prestarlo para formar un enlace covalente. Repito, el azufre en las condiciones dibujadas ya es octeto. Lo va a prestar brito para formar un enlace covalente llamado dativo. Sin modificar el octeto que ya tiene, puede prestar un par de electrón libre y lo va a empezar a usar como un enlace covalente dativo. El oxígeno, feliz que armen un enlace covalente dativo con él, porque va a poder recibir 2, con lo que de 6 va a pasar a 8, de modo de que considera como factible el que los enlaces dativos normalmente son con oxígeno, porque él logra de 6 tener 8. Y lo que estás viendo es la molécula completamente dibujada. Entonces lo que sucede ahora, Brito, que el doble enlace puede dejar de serlo en los próximos 5 segundos. Y el que enlace simple puede dejar de serlo y se vuelve doble, porque hay un movimiento de los electrones pi. Y se establece una especie de equilibrio en que esta estructura de Lewis va a dar paso a otra estructura de Lewis para la misma molécula. En consecuencia, usted puede observar que en la molécula 1 es posible, sin alterar el octeto, que el doble enlace que está en un lado puede pasar a formar parte del otro enlace, porque no contraviene la regla del octeto el poder mover el enlace doble.
mismo pasa con la molécula 2 romano. A esa ya la vimos en clase, la voy a dibujar rápido, el ozono. Tío, ¿por qué? Esta estructura resonante, Brito, uno la suele encerrar en paréntesis cuadrado para indicar que cada una de ellas es una estructura resonante. Y lo que resulta del aporte de cada estructura resonante es lo que se llama híbrido de resonancia, que lo voy a dibujar para el ozono. El híbrido de resonancia, Brito, está indicando que cada uno de sus enlaces es parcialmente doble, pero también simultáneamente es parcialmente simple. O dicho de otro modo, ninguno de sus enlaces es totalmente doble, ninguno de sus enlaces es totalmente simple, porque hay una mezcolanza de ambas cosas. Eso que te mostré recién es el híbrido de resonancia. Ahora te voy a mostrar las estructuras resonantes. Ahora te voy a mostrar 3 romanos por qué no resuena, porque ya pero mira, te lo explico de otra manera. Para que haya resonancia sobre el átomo en cuestión, uno de sus enlaces tiene que ser doble y el otro simple, para que el enlace doble de un lado pase a ser el doble del otro lado. Para que haya resonancia, repito, tú necesitas un átomo en el que uno de sus enlaces sea doble y el otro simple, para que los electrones pi se puedan mover al segundo enlace. Pero eso no pasa en el anhídrido carbónico. Sencillamente porque sobre el carbono sus 2 enlaces son dobles. Ya lo son, no hay cómo deslocalizar. Voy a intentar deslocalizarlo para que tú veas por contradicción que es imposible el mover los electrones pi en este caso. ¿Y por qué es imposible? Porque algo imposible le estás pidiendo al oxígeno. Quien
empiece a usar 3 electrones de valencia que no tiene. El oxígeno actúa, Brito, con valencia 2, no con valencia 3. Por lo tanto, al tratar de deslocalizar los electrones pi en el dióxido de carbono, obligas a un enlace doble a volverse triple, con lo que estás obligando al oxígeno, cuya valencia normal es 2, sea 3. Eso es imposible. Por lo tanto, esa estructura resonante no se puede formar. De tal modo que la molécula 3 no resuena. Niños, lo que yo les puedo ofrecer es horario de consulta para seguir revisando estos ejercicios. ¿Sabe por qué? Porque la prueba de transición te va a evaluar en términos de estas materias. Si usted quiere consulta, pídamela por el chat ahora. A lo mejor te puedo asignar al horario de consulta que tengo justamente hoy día. Pero necesito que si quieres horario, pídalo ahora. Tal vez te lo podría dar para 2 sábados más, o si usted lo quiere, ahora tengo un horario de consulta con otros alumnos, a la 1 de la tarde hoy día sábado. Es cosa suya. Niños, yo estoy llegando al final de esta revisión de la guía test de evaluación. Voy a levantar hoy día en la tarde el control 3. Vas a tener 2 semanas para hacerlo. El próximo sábado, cuando nos juntemos después de vacaciones, lo revisamos. Chao, alumnos, que estén bien.